La siguiente pregunta la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. ¿Qué tal su semana? Yo creo que las ha tenido mejores, ¿no? Aldama colaborando con la justicia, la Guardia Civil desenmascarando al fiscal general, Begoña Gómez incriminando a la Moncloa y Lobato rumbo al Supremo. Por cierto, lo acaban de fulminar por amagar con ser decente. Realmente es bestial. Buen momento para celebrar un congreso de refundación. Para compensar, le voy a hacer una pregunta relajante. ¿Se ratifican que el presidente no ha cruzado una sola palabra con Aldama? Gracias, señora diputada. El ministro, cuando quiera, y pido silencio. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, tengo para usted una mala noticia, y es que esas insinuaciones que usted imagina sobre palabras del presidente del Gobierno con una persona de dudosa reputación no existen. Quizá en el pasado más reciente sí existieron palabras del presidente del Gobierno con algún delincuente. Se acordará usted del Luis Fuerte, hacemos lo que podemos, las cosas no son sencillas. Yo sé que usted se maneja muy bien en el bulo, en la mentira y en la insinuación. Porque es usted, señora Álvarez de Toledo, historia viva del bulo, porque usted fue de las principales propagadoras del bulo del 11M en España. Y, por tanto, le pido, por favor, que no siga propagando bulos en esta Cámara y en este país, o que nos diga que, efectivamente, usted no hizo tal cosa y no propagó el bulo del 11M en aquellos lejanos 2004 a 2008. Gracias. Gracias, señora diputada. Señor Bolaños, su histérica evasiva lo debate. Usted ya no hace pie. Su fiscal general va camino de ser condenado. Y eso que de momento solo conocemos los WhatsApps de su cómplice, la Cianuro. Imagine cuando analicen los móviles del propio García Ortiz. A ver si aparece también usted, implicado en un delito. ¿Qué hará entonces? ¿Acudir al notario? ¿Soltar algún bulo? ¿Contar otro chiste? Es lo que hizo tras la confesión de Aldama. Lo llamó gente de la tía. ¿Qué tío? Y qué torpe. 48 horas después supimos que Aldama fue confidente de la policía, llevaba de cacería a los jefes del FBI y de la CIA con C, y fue condecorado por Interior con una laudatio que ni al Cid campeador. Y eso sin contar sus gestas más notables. Anfitrión de una fiesta a la que acudió medio gobierno, incluido usted. Rooftop ruso con Begoña para hablar de sus guacanegocios. A pie de pista para recibir a la criminal Delcy en Madrid. Adjudicatario a dedo de un megacontrato de mascarillas, operador secreto del rescate de la Europa y emisario oficial del Gobierno en Venezuela. Si Aldama es Filemón, señor Bolaños, usted, sí, es Mortadelo. Hace apenas 20 días usted proclamó: quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno. ¿Va a indultar a Aldama? Ah, no, para ser indultado hay que investir a Sánchez o denunciar al PP. Mire, señor Bolaños, sus contradicciones y mentiras los delatan. El señor Sánchez mintió, sí. Aldama no era un mero grupi cazafotos. Medró con el presidente y su partido, con su mujer y sus ministros. Se lo advertí sobre el fiscal general y se lo repito hoy. Todo se sabrá. Entre tanto, medítelo, porque es impresionante. El ministro de Justicia se ha convertido en la némesis de la justicia. Y un presunto delincuente tiene más credibilidad que el presidente. Claro que en realidad se trata de un presidente presunto. Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Usted se mueve como pez en el agua, en el insulto, en el bulo, en la insinuación. Y qué mal lleva usted que se lo recuerden. Mire, le voy a leer un texto y me va usted a decir si sabe de quién es. Esto se escribió en un periódico de difusión nacional el 24 de octubre de 2004. Y hubo quien dijo: cada día que pasa es más evidente que en el 11M confluyeron varias tramas. La columna vertebral la forma el islamismo, una larga línea de metro que va desde Bin Laden en su árida madriguera hasta los moritos de Lavapiés. A un lado y a otro, corriendo en paralelo, aunque con paradas en común, se encuentran ETA y Marruecos. Y finalmente, asomando la cabeza, aparecen los jefes de estación. Estos llevan pintadas en su solapa las siglas de la Policía, Guardia Civil y CNI. ¿Sabe quién escribió esto en 2004, señora Álvarez de Toledo? Usted.
Usted es el hilo conductor de los bulos y las patrañas en esta Cámara y del Partido Popular. Y le agradezco mucho que usted sea... Y le agradezco mucho que usted siga siendo diputada del Partido Popular, porque ese hilo conductor de los bulos y de las patrañas, que pone en común el pasado, el peor pasado del PP de las grandes mentiras y el presente del PP de las grandes mentiras, tiene un nombre, y es usted, que es la historia viva del bulo y de la mentira en España. Gracias. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Eduardo Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señor Bolaños, el otro día usted afirmó que Cayetano Álvarez de Toledo estaba en el PP en 2004 y era mentira. Le reconozco que nos pone complicado preguntarles por sus escándalos, porque cada hora que pasa hay un escándalo nuevo de corrupción del Partido Socialista. Señor Bolaños, yo sé que a usted le gustan las recomendaciones literarias, alguna vez en esta sesión de control nos ha hecho alguna. Tal y como está su partido, podría recomendarle Crimen y Castigo, pero hoy le quiero hacer una recomendación basada en hechos reales. Los informes de la UCO, de la Guardia Civil, en los que se retrata la corrupción de su gobierno y de su partido. Imagino que para el ministro de Justicia la Guardia Civil no será la ultraderecha ni un pseudomedio, ni sus informes serán un bulo ni una inventada. Esos informes los protagoniza el clan del Peyot, los que se lanzaron a la reconquista del PSOE junto a Pedro Sánchez, Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Y dejan claro que existía una trama de corrupción y de mordidas en el seno del gobierno de Sánchez con entregas en efectivo. Dejan claro que al señor Aldama no le daban solo medallas, le daban contratos. Le contrató el Ministerio de Ábalos, pero también el Ministerio del Interior, del señor Marlaska, y el Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial, y el Gobierno de Baleares, presidido por Francina Armengol, hoy presidenta de esta Cámara. Dejan claro que Aldama organizó junto a Ábalos la visita a España de Delcy Rodríguez, con el visto bueno del señor Sánchez. Dejan claro que Aldama intervino con Koldo en el rescate de Air Europa, los amigos de Begoña Gómez. Dejan claro que Aldama le pagó el chalet a Ábalos y el piso a Jessica, su amiga. Más que un cómic de Mortadelo y Filemón, esto parece una película de Torrente, pero tristemente es la realidad de su gobierno, señor Bolaños. ¿Fueron estos los motivos por los que cesaron al ministro José Luis Ábalos el 10 de julio de 2021? ¿Cuáles fueron los motivos reales de ese cese? Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Como usted sabe, el nombramiento y cese de los ministros corresponde al presidente del Gobierno. En aquel momento, en el verano de 2021, el presidente del Gobierno dijo públicamente que quería dar un nuevo impulso a su Gobierno después de pasar la pandemia y de haber luchado contra el COVID-19. Y le quiero decir que igual ustedes no lo recuerdan, pero en aquella época, pues el Partido Popular era un hervidero. Era un buen momento para hermanos, novios, primos, aristócratas comisionistas, era un buen momento. Y tenían ustedes un líder que denunció aquello y que denunció las corruptelas en el seno del Partido Popular en Madrid. ¿Y sabe lo que pasó? Que lanzaron por la ventana a ese líder, que se llamaba el señor Casado, que denunció las corrupciones del Partido Popular en Madrid. Esa es la historia de lo que pasó en el año 2021 y 2022. Por tanto, recuérdenla ustedes que no es tan lejana. Gracias. Señor ministro, señor Carazo. Señor Bolaños, ustedes dicen que reaccionan a la corrupción, pero si sabían todo esto en 2021, ¿por qué lo taparon? ¿Por qué no lo denunciaron inmediatamente? Es más, señor Bolaños, si el señor Ábalos merecía el cese en julio de 2021, ¿por qué lo metieron en listas en julio de 2023? Para aforarle, como aforaron a la señora Armengol, al señor Torres y al señor Santos Cerdán. Y si todo esto es una inventada, como dice el señor Sánchez, ¿por qué cuando estalló todo lo mandaron al grupo mixto? Hay muchas preguntas. Supongo que una vez más usted hará al ventilador como acaba de hacer y no ofrecerá ninguna respuesta, pero cada vez hay más evidencias. El fango les llega tan alto que al ventilador no le giran ya ni las hélices. Su corrupción, señor Bolaños, ya no hay quien la tape. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Antes decía que nosotros, cuando tenemos el más mínimo indicio de corrupción, facilitamos la investigación judicial, abrimos aquí comisiones de investigación y pedimos responsabilidades políticas. Ustedes, cuando tuvieron en aquel año el más mínimo indicio de corrupción, lo que hicieron fue echar al líder que había denunciado la corrupción en su partido. O al concejal de Majadahonda, el señor José Luis Peñas, que también denunció la Gürtel. Por cierto,
La corrupción, cuando se denuncia con pruebas. Eso es colaborar eficazmente con la justicia, no ensuciar a personas honestas sin ningún tipo de prueba, porque por mucho que le den ustedes credibilidad le tenían que haber dado ustedes a las denuncias del señor Casado y a las denuncias del concejal en Majadahonda, señor José Luis Peñas. Estos, los dos, salieron del Partido Popular de malas maneras. Les echaron ustedes a patadas porque estaban denunciando la corrupción. Conclusión: en el Partido Socialista, quien la hace la paga. En el Partido Popular, el que denuncia al que la hace, la paga. Gracias.